Bueno, yo creo que todos estamos aquí para conocer exactamente y para mejorar el tema de la sostenibilidad. Es una palabra que lleva mucho tiempo estamos hablando todos de sostenibilidad, pero realmente, ¿qué es la sostenibilidad? Los anteriores ponentes están intentando explicar, pero nos hemos planteado qué es la sostenibilidad. Bueno, yo me he ido a la definición de la RAE, que es lo más socorrido, ¿vale? Y la definición es la capacidad de un sistema para mantenerse en el tiempo sin agotar los recursos. Vaya reto que tenemos, ¿eh? Sin agotar los recursos. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos cultivar nuestros campos sin agotar los recursos? La respuesta es fácil, siendo eficientes. Es un reto que tenemos, pero como han estado diciendo nuestros anteriores ponentes, lo necesitamos. Fact to for, etcétera, etcétera. Pero aparte de ser eficientes, también tenemos que luchar contra condicionantes externos abióticos como estrés hídrico, no llueve, estrés por temperatura, que os voy a contar este verano tan maravilloso que hemos sufrido, y estrés por salinidad. Si no llueve, la sal sube. Según la FAO, el estrés hídrico puede reducir hasta un 15% nuestro rendimiento. Estrés por temperatura, por cada grado que aumenta, disminuye entre 4,1 y 10%, y el estrés por salinidad, que lo conocemos muy bien, hasta un 50% en el cultivo del arroz. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué podemos hacer para mejorar esa efectividad? Bien, desde Symborg llevamos 11 años trabajando con microorganismos y sobre todo con uno en concreto, que es un hongo formador de micorrizas, Glomus iranicum, variedad Teneogypharum, variedad nova, patentado, que tiene una serie de peculiaridades que nos van a ayudar muchísimo en la gestión de la eficiencia. En concreto, nos vamos a centrar en tres, que yo creo que son, si no las más importantes, las que más nos influyen. Water Use Efficiency, uso eficiente del agua; Nutrient Use Efficiency, uso eficiente de nutrientes; y la captura de CO2. Cuando hablamos de este concepto, el uso eficiente del agua, parece que es algo muy novedoso, pero realmente este concepto tiene casi más de 100 años. Se introdujo en 1913 por Brits y Sweets. Espero haberlo pronunciado correctamente. Y no es más que una relación entre la tasa de absorción de carbono y la tasa de transpiración. Dicho de otra forma, la cantidad de agua que tenemos y la biomasa que somos capaces de generar. Cuanta más alta sea nuestro coeficiente, mejor. Más biomasa somos capaces de producir. ¿Cómo nos puede ayudar nuestro pequeño amigo a mejorar ese uso eficiente? Pues bien, Glomus es un organismo simbiótico que tiene su propio sistema radicular en forma de micelio estramático, en concreto por hifas. Las hifas, una de sus peculiaridades es que son realmente diminutas, entre 2 y 20 micras. Es muy, muy pequeño. Como curiosidad os diré que un pelo absorbente radicular, tiene un diámetro de unas 300 micras. Es decir, nuestra hifa es capaz de introducirse por los microporos y absorber agua y nutrientes que de otra forma la planta, porque tendría que hacer mucha fuerza, mucho poder de absorción, no es capaz de absorber. Con lo cual tenemos más superficie explorada y somos capaces de tener más accesibilidad al agua. No solo contamos con el sistema radicular de la planta, sino con el micelio estramático del hongo. El volumen que tenemos para absorber nutrientes y agua se multiplica.
¿Qué más puede hacer nuestro pequeño amigo? Mejora la estructura del suelo. ¿Cómo? Formando agregados. Los agregados lo que hacen es aumentar el porcentaje de macroporos y descompactar los suelos. Si tenemos más macroporos, tenemos más retención de agua y se lixivia menos el agua. ¿Qué otra propiedad tenemos? ¿O qué otra propiedad, qué otra característica tiene Glomus? Al ser un organismo simbiótico, necesita de la planta para alimentarse. Necesita que la planta le dé azúcares. Y para que la planta le dé azúcares, el hongo fuerza a la planta a que tenga más cloroplastos activos, es decir, que tenga más fotosíntesis, que haga más fotosíntesis. Espera, aquí. Estos son unos artículos científicos que nuestro investigador jefe Félix Fernández ha publicado en diferentes revistas y tenemos, el primero es el limón, en la revista Acta Horti de 2019, en el que vemos el water use efficient que os hablaba y la relación que os estaba comentando. Al final, lo que hacemos es medir el intercambio de gases por medio de infrarrojos. Como vemos, este es el control y esto es Glomus en el cultivo de limón 75 días después y 150 días después de haber aplicado Glomus iranicum. La relación y, como veis, evidentemente el aumento del uso eficiente de agua. Como os decía, cuanto más grande es el número, más biomasa somos capaces de generar. Biomasa es raíz, biomasa es tallo, biomasa es hoja y biomasa es fruto. Esto es otro artículo publicado en una revista científica, esta vez por el equipo de Eloisa Luciani de la Universidad de Palermo, en la revista Scientia Horticulturae de 2019. Como veis, en blanco es tratados, es avellanos tratados, y en negro avellanos no tratados, en una secuencia temporal. Siempre el uso eficiente, el water use efficiency, es siempre mayor. Esto es en 2017 y esto en 2018. Con lo cual queda demostrado que nuestro Glomus iranicum bacteriopharum ayuda a mejorar, ayuda a que la absorción de agua sea más eficiente. Vamos a centrarnos en otra característica que nos afecta muy mucho, tal como se estaba comentando en la anterior ponencia: guerra de Ucrania, aumento de fertilizantes o disponibilidad del mismo, porque no siempre hay, que es el uso eficiente de los nutrientes. Al final es una medida que lo que hace es medir, como su propio nombre indica, la disponibilidad, una relación entre la disponibilidad de los nutrientes y lo que la planta es capaz de absorber. Otra vez, ¿cómo nuestro pequeño amigo nos puede ayudar? Porque los organismos simbióticos se internan en la planta por los pelos absorbentes, lo que llamamos pics radiculares. Como nuestro Glomus lo que quiere es tener cuantas más conexiones mejor, fuerza a la planta a que aumente el contenido de auxinas, lo que genera más pelos absorbentes para que pueda introducirse. Esto genera un volumen radicular mucho más amplio y nuestro investigador Félix Fernández tiene un tratado, bueno, lo podéis buscar en internet si queréis, que es la simbiosis micorrícica arbuscular, en el que comenta que por cada metro lineal de raíz, si se micorriza, es capaz de aumentar entre 7 y 250 metros de pelo radicular, ¿vale? Con lo cual, insisto, nuestro volumen para absorber nutrientes y agua aumenta exponencialmente. Este es un artículo en Melón, también por nuestro investigador jefe Félix Fernández, en The Journal of Agricultural Science and Biotechnology en 2019, en el que podéis ver superficie explorada de raíces con los diferentes diámetros y volumen de raíces, tratado y no tratado. Como veis, evidentemente, se ve claramente que las plantas de melón tratadas tienen tanto una superficie y un volumen mucho mayor al testigo.
Volvemos con la estructura del suelo, súper importante. Glomus iranicum excreta una proteína que se llama glomalina, que, como decíamos, mejora los agregados, pero también aumenta la capacidad de intercambio catiónico, es decir, la capacidad de que la planta absorba nutrientes del suelo. Mayor retención de nutrientes y hablábamos de lixiviación de nitrógeno en anteriores ponencias, pero evidentemente si aumentamos la capacidad de intercambio catiónico y mejoramos la estructura del suelo, vamos a tener una menor lixiviación. Mejora la solubilidad, la solubilización de nutrientes. El primer macroelemento que los órganos micorrízicos, o los hongos micorrízicos, perdón, intercambian con la planta es el fósforo. Además, creo que se ha comentado en la primera intervención. En forma de ion ortofosfato. Pero no solo se absorbe fósforo, se absorbe, es curioso, porque los niveles de hierro, de zinc y manganeso aumentan exponencialmente. Curiosamente, estos microelementos están directamente indicados en la formación de cloroplastos. Además, optimizar los procesos de toma de nutrientes, disminuye el coste energético porque la planta no gasta tanta energía en absorber nutrientes, ya que se encarga el hongo por succión de absorber nutrientes y agua. Este es un pequeño vídeo de cómo funciona Glomus. Estas son las hifas y veis, forma pequeñas vesículas, en concreto, por ejemplo, en fósforo, en cuanto a fósforo, acumula polifosfatos en vesículas oleosas que absorbe y transporta hasta el interior de la planta para intercambiar nutrientes, porque el hongo lo que necesita son azúcares, en concreto triosa. Hay una simbiosis, hay un pacto entre el hongo y la planta. Además, en la cual el hongo necesita azúcares, pero a la planta le da nutrientes y agua. Comentar que esta relación no es una relación joven. Se ha estudiado que hay hongos micorrízicos, hongos formadores de micorrizas, hace 400 millones de años, en el periodo devónico. Y ha cambiado muy poco la forma de proceder. Es decir, es una relación tan eficiente que en 400 millones de años prácticamente no ha cambiado nada. Como os decía, lo que hacen es aumentar la importación de fosfatos, la captación de nitrógeno amoniacal, ya que la planta generalmente absorbe, menos en arroz, pero la planta normalmente absorbe nitrógeno en forma nítrica y Glomus, o los hongos formadores de micorrizas, absorben de forma amoniacal. Es decir, estamos absorbiendo nitrógeno por varias formas. Mantener la toma de nutrientes con temperaturas bajas. Sabemos que a partir de 7 grados para abajo, la actividad metabólica de la planta se para, pero el hongo no. El hongo sigue trabajando. Además, algo bastante interesante es que sabemos que el calcio es un elemento poco móvil y muy grande que se absorbe mayoritariamente cuando el pelo absorbente es cuando empieza con los pics radiculares, ¿no? Cuando es más elástico. Y conforme se va lignificando, ese calcio cuesta más de absorber. Las hifas son totalmente elásticas. Son capaces de absorber calcio durante más tiempo. Con lo cual, veremos en los ensayos que os voy a mostrar que los niveles de calcio son más altos, los niveles de hierro, zinc y manganeso son más altos y en general todos los elementos macro y microelementos son más altos. Pero esto es un ensayo en lechuga, también una publicación científica por Félix Fernández en el Journal of Agricultural Science and Technology en 2017, en el cultivo de lechuga con nuestro Glomus y otros hongos formadores de micorriza.
Como veis, bueno, este es el control, como veis, los contenidos en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, manganeso, hierro y zinc son más altos. Pero fijaros en la cantidad o la diferencia tan abismal que hay en las concentraciones de hierro, zinc y manganeso. Como os decía, nuestro hongo formador de micorrizas lo que quiere es que la planta trabaje para que le dé triosa, azúcar. Y tiene los cloroplastos activos, más cloroplastos activos. El hierro y el zinc y manganeso están directamente relacionados con la clorofila. Por eso siempre va a haber más concentraciones de hierro, zinc y manganeso. Aparte, bueno, este es el mismo ensayo a 30 días, a 90 días, con el control con agua de hierro, o sea, con agua de riego, perdón, y agua reutilizada. Como veis, en todos los casos, el contenido en micro y macronutrientes es muy superior con Glomus. El limón... Pedro, disculpa. 5 minutos. Tenemos que ir acabando. 1 minuto. Captura de CO2, exactamente igual. Lo que hacemos es aumentar la fotosíntesis, por todo lo que os estaba diciendo. Y aparte, una cosa muy, muy curiosa es que, al igual que las raíces tienen una rizosfera, la rizosfera, como comentaba mi compañero, es un universo de microorganismos que se forman alrededor de la raíz. Los hongos formadores de micorrizas tienen una hifosfera, que es exactamente lo mismo, es un universo de microorganismos alrededor de sus hifas, que lo que hacen es solubilizar y fijar carbono, CO2, en este caso secuestrar CO2 para su uso cotidiano. Con lo cual, como conclusión, bueno, esto es otro ensayo donde veis, pero mi conclusión es con nuestro Glomus, con Glomus tenegifarum, Glossophyra mycobacteriofijarum variedad nova, somos capaces de mejorar la eficiencia en el uso de agua, la eficiencia en el uso de microorganismos, de nutrientes y la captación de CO2. Considero que es una herramienta más que notable para ayudarnos en estos momentos. Y ya. Muchas gracias. Muchas gracias.